Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La palabra del Señor. Estamos mirando a través de toda la historia de lo que hemos hablado en los días pasados acerca de Jesucristo, las últimas enseñanzas que dio a sus discípulos, sus apóstoles, justo antes de ir a la cruz, aquellas últimas semanas donde Él pasó tiempo con ellos y luego en el aposento alto comenzó a enseñarles y enseñó a los discípulos acerca de lo que ocurriría y oró por ellos. Sin embargo, ellos no podían comprender y entender todas las cosas que Jesucristo les estaba diciendo, era demasiado para ellos. Nosotros como maestros entendemos que muchas veces eso pasa con los estudiantes. Yo trabajo como maestro en una escuela, tú le repites algo y le dices cosas y muchas veces después que se repite 2 o 3 veces le pregunta de qué estamos hablando y ni siquiera saben de qué están diciendo. Cuánto más aún que ellos todavía no tenían su espíritu alerta, abierto a poder entender las cosas espirituales que Jesucristo mismo les estaba enseñando. Y Jesucristo el día jueves comió con sus discípulos, les enseñó. El día viernes aquí tuvimos un culto poderoso y una magnífica presentación de adoración, alabanza y cánticos y palabra. Y fue aquello muy lindo. Recordamos que el día viernes Jesucristo fue crucificado. Y fue crucificado porque un grupo de personas movidos por Satanás fueron llevados al odio, al rencor y a la ira, deseando crucificar a Jesús, al gran maestro de Israel. Ahora, todo esto dice Pedro en su primer sermón, unas semanas más tarde, después que pasó lo que pasó. Pedro comienza a predicar y comienza a decirle a aquellas multitudes que se reunían en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Y les dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Todo lo que estaba ocurriendo, aunque era por manos de pecadores, estaba siendo hecho para dañar y acabar con la vida de Jesús, estaba completamente dentro del plan de Dios. Y dice Pedro: a este entregado
por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y Jesucristo fue crucificado. Y allí en la cruz del Calvario estuvo derramando su sangre. Y hoy nosotros, ya no es viernes, hoy es domingo. Hoy celebramos, hermanos. Como le puse en la invitación que le envié, hoy es el día del Señor. Hoy es el día de celebración. Hoy es el día de resurrección. En todas partes del mundo, donde quiera que se reúnen los cristianos. Y los cristianos tendemos a separarnos en grupos, tristemente, y en denominaciones. Y tenemos muchos desacuerdos en varias cosas. Pero en este punto, en este particularmente, aquí no podemos estar en desacuerdo. Aquí todos estamos de acuerdo. Jesucristo murió y resucitó para salvarnos. Murió verdaderamente, fue sepultado y se levantó al tercer día. Aquí no puede haber discordia, aquí no puede haber nada que nos separe. Aquí tenemos que estar todos unidos diciendo lo mismo. Y en el día de hoy, no importa de dónde usted venga, de qué nación, de qué país o de qué iglesia, estamos diciendo que Cristo ha resucitado, que Cristo vive. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Gloria al Señor. Así que sigue diciendo el mismo Pedro, cuando habla a aquella multitud de la siguiente manera: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hermanos y amigos, hoy es domingo de gloria. Bendito el nombre del Señor. Ahora, lo que hemos leído hoy en este relato nos lleva entonces hace 2000 años atrás, a aquel momento cuando por primera vez, en aquel día domingo, se descubrió que había pasado algo inesperado en el sepulcro donde Jesucristo había sido puesto el día viernes. Y llegamos allí a leer el relato de esta señora, la cual todos conocen, una mujer misteriosa llamada María Magdalena. Y le he puesto como título a este sermón en el día de hoy, María y el jardinero. María y el jardinero. Así que yo quisiera ver tres cosas aquí en el día de hoy. La identidad de María, la experiencia con el jardinero y su misión. Y quiero comenzar diciendo que María Magdalena es una mujer bastante controversial en la historia de la iglesia. Se han levantado muchas voces a hablar de ella y hay personas que han dado sus opiniones personales, gente que está en contra de los cristianos que también ha hablado sobre María Magdalena. Hay puntos que la iglesia tiene como puntos tradicionales de interpretación y también tenemos lo que la Biblia sí dice claramente y textualmente sobre quién era María Magdalena. Si preguntamos por ahí en la calle a la gente, las personas van a decir, muchos de ellos siguiendo quizás los libros del Código de Da Vinci, un tal Dan Brown lo escribió, donde dice que aquella María era la esposa secreta de Jesús. Y también las personas creen todo eso que leen en los libros y lo repiten. Y esto es tomado de unos libros que llamamos evangelios gnósticos, los cuales han sido desacreditados, pero aún así la gente sigue promoviendo falsos conceptos y falsas ideas acerca de quién era María Magdalena y su relación con Jesús. Creo que en los años 70 hubo una gran película o estreno de teatro que se llamaba Jesucristo Superestrella, donde presentaban a María Magdalena como una que estaba muy enamorada de Jesús, pero no sabía cómo expresarle su amor. Ahora bien, la iglesia también ha tenido su aporte en tratar de descifrar quién era verdaderamente esta mujer. Y claro, muchos dicen que aquella mujer era una mujer ramera, una prostituta, lo cual no se dice explícitamente eso en la Biblia acerca de ella. En la Edad Media se le conoció como, oiga esto, apostolorum apostola, apóstol a los apóstoles. Es decir, ella fue la que le llevó, apóstol significa enviado, y ella fue la que fue enviada a los apóstoles a darle las nuevas acerca de la resurrección de Jesucristo. La Iglesia Católica y algunos protestantes también sostienen que ella era la hermana de Marta y de Lázaro, María de Betania. Es posible que ella sí había sido aquella María que se fue quizás un tiempo, se alejó de su familia y luego fue libertada por Jesucristo y fue de vuelta a su casa. Es una de las teorías que se sostienen en varios ámbitos. C.S. Lewis, ¿no?, también que pensaba que esto era así. Pero también la Iglesia Ortodoxa dice que no es así. Que María Magdalena no era ni la María de Betania, ni era la hermana de Lázaro y de Marta, y que tampoco era la mujer pecadora que ungió ni siquiera su cabeza o sus pies. Así que ya usted sabe.
Hay tela para cortar y sentarse a hablar sobre esto. Pero ¿qué es en realidad lo que dice la Biblia acerca de quién era esta mujer? Y lo que la Biblia sí nos enseña en Lucas capítulo 8:3 es que María se menciona en compañía de otras mujeres como una de las mujeres que sostenía el ministerio de Jesús. Ella tenía suficientes recursos para ayudar a Jesús en su ministerio. Pero lo seguía por algo en particular, porque él mismo nos dice que María Magdalena era de la región de Magdala. Y por eso se llama así. Y Magdala, según nos dicen los historiadores, es una ciudad que está situada al norte de la orilla del occidental del lago de Genesaret, en Galilea, en la parte norte de Israel. Así que era María Magdalena. Lucas dice que esta María Magdalena, de ella habían salido 7 demonios. Jesucristo la había libertado de la opresión del maligno que estaba sobre ella. Y cuando Jesucristo hace esa obra en ella, entonces ella se convierte en una devota seguidora de Jesús. Ella había sido librada por la mano de Dios del destierro, había sido librada de haber sido condenada al aislamiento, porque era una mujer que estaba llena de demonios, de espíritus inmundos, los cuales no hacían la vida de ella fácil. Y quizás usted nunca ha visto una persona que esté endemoniada. Yo en mi vida he visto 2 o 3 personas expresando dominio bajo el poder de Satanás y poseídas por el diablo, lo cual no es nada agradable, es algo muy feo. Y hablan horriblemente. Imagínense esta mujer que tenía no 1, sino 7 demonios. Es decir, la totalidad perfecta del control de las tinieblas estaba sobre su vida. Y aquella mujer estaba bajo el poder del diablo. Obviamente, al ser librada de aquel poder satánico, esa mujer se convierte en una seguidora muy cercana a Jesús. Y viajó con él y lo apoyó económicamente. Y podemos entonces entender que ella tenía una vida de agradecimiento. Era una mujer agradecida con Dios. Una mujer agradecida con Jesús y la obra que él había hecho sobre ella. Ahora, María, junto con las demás mujeres, permaneció junto a la cruz de Cristo mientras Jesucristo estaba siendo crucificado. Mientras las multitudes gritaban, crucifícale, crucifícale, había un grupo de seguidores que lloraban y lamentaban juntamente con Jesús. Decían, no lo crucifiques, no lo mates, porque amaban al Señor, amaban a Jesús. Y ella estuvo al pie de la cruz todo el tiempo que Jesucristo estuvo colgando de aquel madero. Y eso lo puede leer usted con calma después en Juan 19, 25 al 27. Pero también pensamos que María estuvo en el momento cuando bajaron a Jesús de la cruz. Ella sabía dónde lo habían llevado y dónde estaba, porque ella fue en la mañana que leímos en el día de hoy, directamente al lugar donde Jesucristo había sido puesto. Así que ella se preocupó por saber dónde Jesús había sido sepultado y había caminado con él. Entonces dice la lectura que Nicodemo había venido primero a él de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como 100 libras de peso, para embalsamar a Jesús y darle sepultura. Lo pusieron en un sepulcro que nadie había usado en un jardín cerca de aquel lugar. Entonces, ella también venía aquella mañana al amanecer con mirra en sus manos. Los padres de la iglesia la llaman la portadora de mirra, miróforos, se llama esto en griego, porque ella traía especias aromáticas temprano en la mañana, el domingo, para ungir el cuerpo de Jesús. Ahora, mientras está haciendo todo esto, y esta mujer caminando desde temprano, dice que era aún de noche. Podemos leer aquí el verso 1, dice, en el primer día de la semana. Y el primer día de la semana los judíos era el domingo, como estamos reunidos en el día de hoy. Y de ahí pues tenemos la costumbre de que todos los domingos se convierten en días especiales para la iglesia. Ya no tanto el sábado, que era el día de reposo, sino que el domingo se convertiría entonces en el día cuando los cristianos, por medio del mismo ejemplo de Jesús, que luego le aparece a los discípulos 8 días después, otra vez en domingo. Pues ellos comenzaron a tomar este día como un día especial. Pero dice aquí que María Magdalena fue de noche siendo aún oscuro. Ahora, los evangelistas, unos dicen estaba amaneciendo, estaba un poco oscuro, estaba claro, esto estaba saliendo más o menos. Lo que los estudiosos y críticos dicen es importante, porque esto indica que no hablaron entre sí para crear una historia, sino que cada cual dijo lo que había entendido y había visto. Así que es como cuando hay algún tipo de accidente o hay un tipo de tiroteo y alguien dice yo oí 3 tiros, otro dice yo oí 4 y aquel dice yo oí 5, encontraron 3 balas. Esto indica aún más la autenticidad de las Escrituras.
no se pusieron de acuerdo para decir cuánto tú vas a poner para yo poner lo mismo. Como cuando nosotros que estábamos niños y hacemos algo malo, decía, ¿qué tú vas a decir en casa para yo también decir lo mismo? ¿A dónde fuimos para yo decir igual? Los discípulos, los apóstoles que escribieron los evangelios no estaban con eso. Ellos estaban siendo honestos en cuanto a lo que estaban reportando. Y dice allí que María Magdalena fue temprano. Así que ella fue la primera en ver el sepulcro vacío. Wow. La primera en ver el sepulcro vacío. Ahora dice que fue con otras mujeres. No solamente fue ella sola. Ya le leímos anteriormente cuando hablamos en la introducción al culto de hoy acerca de aquellas mujeres que la acompañaron a ella. Pero parece que ella era la que tomaba la iniciativa. Era como la más impetuosa, que tomaba la delantera. Y llegó a aquel lugar y llegó allí siendo de noche y dice que ella vio quitada la piedra del sepulcro. Wow. Así que esta experiencia de esta mujer es maravillosa. Número 2, fue la primera en anunciar la resurrección. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Dice, entonces cuando vio la piedra quitada, ella corrió y dice que fue a Simón Pedro y al otro discípulo, el cual consideramos que es el mismo Juan que está escribiendo el Evangelio. Que lo hace, dice, aquel discípulo al que el Señor amaba para no decir, era yo. Una manera humilde de referirse a sí mismo. Y dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y muchos dicen, bueno, la razón por la que quizás el otro discípulo llegó primero era porque era mucho más joven que Pedro. Pedro ya era un hombre mayor y aquel joven Juan era más joven, corría más rápido. Lo cierto es que ellos llegaron al lugar porque María Magdalena había ido donde ellos, la primera, en avisarles, en anunciarles que Cristo no estaba allí. Ella estaba anunciando la resurrección, y yo meditaba en esto. Ella anunciaba la resurrección de Jesucristo sin ni siquiera estar segura de qué había pasado. Jesucristo se desapareció. El reporte que ella dio fue, se llevaron el cuerpo del Señor. Se llevaron el cuerpo del Señor. Ahora, seguimos viendo qué pasó también con ella. Dice que ella fue la primera en ver los ángeles. Después que los discípulos entraron a aquel lugar y se dieron cuenta de que estaba allí puesto el lugar donde Jesucristo había sido puesto a descansar. Y vieron el lienzo que estaba sobre él puesto a un lado. Dice que ellos también salieron y se fueron. Ahora es interesante porque los historiadores nos explican que cuando se le pone mirra al cuerpo se crea como una pega, la cual le da forma como un caparazón, digamos, aquel envolvimiento que tenía Jesucristo y estaba intacto, como que se había desinflado como un globo que se desinfla, pero que estaba allí intacto y el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Alguien lo había sacado y estaba doblado en una esquina, entonces también aquello que habían puesto sobre su cabeza. Ahora bien, entendemos que los pillos cuando roban no se ponen a doblar cosas, simplemente roban y sacan y rompen y hacen desastres. Sin embargo, aquello estaba allí intacto. Los discípulos salen corriendo a buscar a los demás y a decirle lo que habían visto. Sin embargo, María Magdalena se quedó allí. Y el verso 11 dice, pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Es decir, ella todavía no había entrado al sepulcro. Pedro y Juan habían entrado, ella estaba afuera. Y después que se van ellos, se queda allí, ella mira hacia el sepulcro y fue la primera en ver los ángeles que estaban en aquel lugar. Y dice que vio un ángel a su cabeza y un ángel a los pies, de donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Y esto nos recuerda a nosotros una imagen preciosa de otro lugar en la Biblia, donde se mencionan dos ángeles, uno a un lado y otro al otro lado. Y es sobre la caja donde Dios había puesto a través de Moisés la tabla de la ley. Estaban allí en aquel arca del pacto, estaban el maná, estaba la vara de Aarón que rebredeció. Todo aquello estaba allá adentro, que era tipo de Cristo mismo. Todo eso representaba a Jesús. Y a un lado, sobre aquella tapa que se llama el propiciatorio, en inglés se llama el asiento de misericordia, estaban allí dos ángeles con las alas extendidas, y estos ángeles recibían, como que cubrían y defendían y guardaban aquel lugar tan especial para Dios. Y cuando el
sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre aquel lugar. Y Dios recibía aquella ofrenda que el sumo sacerdote le entregaba, derramando aquella sangre de un carnero que había sido muerto para los pecados del pueblo ser perdonados. Entonces dice que el humo, la Shekinah o la gloria de Dios llenaba aquella casa y Dios recibía esto como una ofrenda, lo cual significaba que Dios había recibido aquella ofrenda. Y Jesucristo en este lugar se encuentra allí con dos ángeles. Y yo estaba pensando sobre esto y dije, bueno, mientras la guardia estuvo fuera de los romanos, que mandaron a poner los mismos líderes del templo a petición de ellos, Pilato mandó a que pusieran centuriones afuera para que nadie se robase el cuerpo de Jesús. Sin embargo, allí dentro, mientras el cuerpo de Jesús estaba acostado en aquel lugar, los ángeles de Dios también estaban allí dentro con él. ¿Y qué pasa? Y otra vez esto no lo dice la Biblia, eso me lo imagino yo. Así que lo que sí vemos es que cuando ella mira, ve a aquellos ángeles allí. Y ella comienza a hablar con los ángeles. Porque los ángeles le preguntan y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Otra vez y comenzó a hablar con ellos. Hermanos, no sé, pero debe ser una experiencia maravillosa de poder conversar con un ángel después que Jesús había sido resucitado. Y le dice, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella estaba muy triste, estaba llorando, estaba sufriendo que su Señor había sido llevado. Y también, número 5, fue la primera en ver a Jesús resucitado. ¡Wow! Qué manera especial de tratar Dios con aquella mujer que se acercó a Él, que le siguió de cerca, que fue entregada su vida completamente a Él y pudo ir paso a paso en el ministerio de Jesús, no solamente ayudándole con sus recursos, sino con su corazón entregado completamente. Al punto de que estuvo allí al pie de la cruz, fue al sepulcro y estuvo allí también. Y dice que cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Es decir, ella con sus ojos llorosos, y claro, se han dado muchísimas teorías de por qué ella no conoció a Jesús. Porque no tenía que conocerlo de momento. Porque es así lo que dice la Biblia. Ella simplemente se comunicó con él pensando que Jesucristo era el hortelano, el que guardaba el huerto, aquel jardinero que tenía todo allí en aquel lugar. Ahora, cuando ella se vuelve y otra vez más el maestro la llama, ella reconoció algo en la voz de aquel que le llamaba. Y le dijo, María. Y claro, hay cierta manera en que algunas personas oyen la voz de Dios. Quizás usted tenga experiencia de que usted llama a su esposo o a su esposa de cierta manera que nadie lo llama. Y solamente cuando él o ella le llaman de cierta manera usted responde. Los hijos son iguales también. ¿Ve? No sé, a veces en casa pasan cosas como ese, me están llamando George, me llaman de muchas maneras y a veces yo estoy ocupado y no me doy cuenta y a veces insisten y cuando me llaman quizás dentro de la bulla puedo mirar y darme cuenta que me están llamando. Jesucristo conoce a cada uno de nosotros por nombre y nos llama por nombre. Y dice más, mis ovejas conocen mi voz. Y yo conozco mis ovejas y las llamo por nombre. Y cuando Jesús llama por nombre a sus ovejas saben que es la voz del Señor. Y allí dice que María, cuando escuchó entonces de nuevo, que le dijo María, volviéndose ella dijo, Raboni, maestro. Y dice que se agarró de él, se aferró a él. No podía creer que aquel maestro que había sido crucificado 3 días antes estuviese vivo y estuviese frente a él. Así que ella fue la primera en ver al Cristo resucitado. Ahora, ¿cuál fue la misión de María? La misión de María, primeramente, al ver a Jesucristo resucitado, fue la primera en recibir un mandamiento del Cristo resucitado. El mandamiento dice así, verso 17, si me está siguiendo en la lectura. Jesús le dijo, no me toques,
En otras versiones dice, no te aferres a mí. En inglés dice, don't cling to me, no te apegues a mí, no, suéltame. Porque dice, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Esa fue la misión que Jesucristo resucitado le dio a María Magdalena. Le dijo, ve y diles, ve y diles. ¿Qué les va a decir? Yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora es interesante que Jesucristo no le dijo, ve y dile a mis siervos, ve y dile a mis esclavos, ni siquiera ve y dile a mis ministros, le dijo, ve y dile a mis hermanos. Nos convertimos nosotros en hermanos, familia de Dios, hermanos de Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Dice la Biblia que en el libro de Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a todos. Somos parte de la familia del Señor. Y dice, entonces María Magdalena salió y fue a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Wow. Así que ellas, la primera, no solamente en ver al Señor, llegó primeramente al sepulcro, fue la primera en anunciar sin saber lo que Jesucristo había resucitado. Anunció que el sepulcro había sido abierto. Fue la primera en ver aquellos ángeles que estaban allí a la cabeza y a los pies de donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. También fue la primera en hablar con ellos, fue la primera en ver a Jesús resucitado y la primera en salir a anunciar que Cristo verdaderamente había resucitado. Fue la primera en conversar con el Señor y en recibir un mandamiento de parte de Él para que fuera a decirle a los demás lo que debía de hacer. Ahora, yo quisiera hacer unas palabras de aplicación sobre esta historia que podamos ayudarnos a nosotros en cuanto a qué tiene que ver esto con nosotros ahora. Amén. Por ejemplo, María Magdalena para nosotros podíamos verla como un tipo de la iglesia, una mujer. Y es a la iglesia la cual se le ha sido dada ese mandamiento. ¿Por qué razón? Porque es la iglesia la que ha sido rescatada del poder de Satanás. Ha sido rescatada del poder de las tinieblas. Dice la Biblia que Dios nos ha trasladado de las tinieblas, del poder de Satanás, del reino de la oscuridad, a la luz de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, hemos sido sacados de la condición donde estábamos anteriormente. Y esto es gracia, hermano, sin merecerlo, sin buscarlo y muchas veces aún sin desearlo, porque la gente que vive cegada en el mundo piensa que está muy bien. Pero Dios se ha encargado de buscarlos, de traerlos, de limpiarlos, de lavarlos y traerlos a la luz de Cristo, a esta luz admirable. Nuestros ojos han sido abiertos, hemos entendido la salvación de Dios, hemos podido ver porque Dios nos ha iluminado y vemos donde estábamos antes y donde podemos llegar y estamos ahora. Así que la iglesia ha sido rescatada del poder de las tinieblas. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Y no dice, pero entonces un día nos dimos cuenta, no dice eso, dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con cual nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Nos dio vida juntamente con Él, nos sacó de las tinieblas y por eso es la iglesia la que en el día de hoy, en muchas partes y lugares del mundo, está reunida siguiendo a Jesús de cerca. Los cristianos, los que entienden la salvación, los que entienden la liberación, los que entienden la restauración, de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los ha librado, siguen de cerca al Maestro. Seguimos de cerca al Señor. Esta mujer estaba comprometida con la misión de Jesús. Hermanos, pregúntese usted, ¿estoy yo comprometido o comprometida con la misión de Jesucristo? Ella estaba no solamente participando y siguiendo a Jesús donde quiera que iba, sino que con sus recursos también ella ayudaba para que aquello siguiese adelante, para que no se detuviese la obra del Señor. Ella estaba comprometida en toda su vida con lo que tuviese que ver con Jesucristo. Hermano, para ella Jesucristo era lo primero. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ella estaba haciendo precisamente eso. Ella estaba involucrada y metida, investida completamente su vida, todo lo que ella era en Jesucristo. Y estaba con Él paso a paso y momento a momento. Ella seguía a Jesús, comprometida con Jesucristo y con la misión de Jesús. Quizás no entendía muchas cosas, pero estaba allí. Quizás no lo comprendía todo, pero estaba allí. Quizás era malentendida, pero estaba allí. Estaba allí con Él. Lo seguía de cerca.
Y ella estaba tan comprometida con Jesús que en el momento donde todo el mundo se fue, los apóstoles se fueron, excepto Juan, se fueron lejos. Y ella estaba allí al pie de la cruz. El mismo Pedro, el primero de los apóstoles, el que decía, yo no te voy a negar, aquella noche, horas después que Jesucristo fue llevado, arrestado, negó a Jesús. No una, no dos, 3 veces. 3 veces. Y maldiciendo y renegando y diciendo que no conocía a Jesús. Sin embargo, María Magdalena, junto con las demás mujeres también, se quedó allí, al pie de la cruz. Así que, como María Magdalena estaba pegada a la cruz de Cristo, la pregunta nuestra es, ¿cuán apegados estamos nosotros al mensaje de la cruz? Pablo decía, yo no quiero saber otra cosa sino que predicar a Cristo y a este crucificado. Mas no vivo yo, sino que, mas vive Cristo en mí. Y él se encontraba investido, toda su vida invertida en lo que es estar siempre con Jesucristo. Yo quiero estar juntamente con Cristo crucificado en todo lo que estoy haciendo. Ella cuando volvió y miró a aquel hombre que estaba hablando con ella, pensaba que era el jardinero. Aquel que cuidaba el lugar donde estaban los muertos, en aquel lugar mantenía aquello bonito. Sin embargo, tenemos que entender que Jesús también es un jardinero. La Biblia habla acerca de que cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto y le dijo, ¿se acuerdan lo que le dijo? ¿Para que qué? Para que cuidase la tierra, ¿verdad? Y el huerto, el jardín donde Dios lo había puesto. Y aquel hombre tenía como llamado principal el tener cuidado del huerto que Dios le había dado para su cuidado. Y allí tenía una mujer que Dios le había dado como ayuda idónea para que esa mujer lo ayudase también en la tarea de cuidar el huerto. Sin embargo, Adán, juntamente con su esposa y con ello toda la descendencia, cayeron bajo el dominio y el engaño de Satanás. Y vendieron al diablo lo que Dios le había regalado. Y el mundo entero y la creación completa vino a estar bajo el poder del diablo. Y cada persona que nace a través de toda la historia nace bajo el poder de las tinieblas. Con la mancha del pecado en su vida. Engañado y continuamente haciendo lo que no le agrada a Dios. Y esto es fácil de probar. Porque cuando nosotros estudiamos la historia y vemos las civilizaciones antiguas y miramos hacia el norte y al sur, al este y al oeste, lo que vemos es que las personas se han inventado dioses falsos de imágenes de talla, de piedra, imágenes de madera y de yeso, y se adoran y se arrodillan a adorarle y a hacer todo lo que Dios dice que no se haga. Ellos han violentado completamente la ley de Dios y andan a ciegas pensando que están en la luz. No importa si miras a Norteamérica y los indios que acá vivían. Si miramos allá en México y al sur de México y a Perú y a los países de Sudamérica, miramos el Caribe. No importa dónde nos metamos allá en África, vamos a ver que las naciones completas estaban viviendo en tinieblas, completamente oscuras, alejadas de Dios y bajo el poder del diablo. Mira lo que dice la Biblia acerca de Satanás. Aquel Lucifer que cayó del cielo. En Isaías 14:17 dice lo siguiente, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Wow. Puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a los presos nunca le abrió la cárcel. Hermanos, en Lucas capítulo 4, Jesucristo llegó a la sinagoga y se le dio a leer el rollo y comenzó a leer. Y allí él comenzó leyendo aquella lectura que dice, yo estoy cumpliendo aquí esto, porque me ha ungido Dios para traer libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? A los cautivos, los cuales Satanás metió preso en sus cárceles de oscuridad, de mentira y de engaño y de pecado, y nunca los dejaba salir. Porque eso es lo que quiere el diablo. Y cuando miramos alrededor de nosotros, personas que todavía no le ha alumbrado el evangelio, que no han venido a los pies de Cristo, vemos gente metida en santería, en brujería, en cuanta IA hay en el mundo por ahí, cuanta cosa mala que se opone a Dios, porque están siendo presos, son presos sus mentes, sus corazones y sus acciones por el poder de Satanás.
Y por muy libre que piense que están, por muy bien que se vistan y por muy buenos carros que manejen, siguen esclavos del diablo. Sin embargo, Jesucristo dice, yo he venido a poner en libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Entonces aquella mujer que había estado cautiva de Satanás había sido librada. Y la iglesia, nosotros también, como cristianos, entendimos que hemos sido librados del poder de Satanás. Ahora, Jesucristo llegó. Dice la Biblia que es el segundo Adán. Él es el que viene a hacer todo aquello lo cual el primer Adán no pudo hacer porque fracasó. Sin embargo, Jesucristo viene a redimir la raza humana, comenzando por todas las naciones desde Israel hacia el mundo entero, regando el mensaje del Evangelio y la paz de Dios para con los hombres. Cuando Cristo llega, llega la luz. Cuando Cristo llega, llega la libertad. Cuando Cristo llega, llega la nueva vida, llega la transformación, llega la renovación. Y podemos ver el cambio de lo que éramos nosotros antes de Cristo y después de Cristo. Y hay gente que ha vivido en el mundo y se ha convertido después, que ha llegado ya a una edad adulta y se ha dado cuenta de la vida que vivía anteriormente y la vida que vive ahora. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo llegó hizo una diferencia en el corazón de aquellas personas. Y cuando podemos entender esto, podemos explicar entonces aún mejor por qué estamos sentados aquí en el día de hoy, por qué nos levantamos y cantamos y glorificamos a Dios, porque entendimos de dónde Dios nos ha sacado. Aleluya. Entendimos de dónde Dios nos ha librado. Y dice la palabra del Señor que una de las cosas que Jesucristo haría, ese segundo Adán, cuando establecería el nuevo pacto, sería comenzar a traer flores a la tierra, a traer vegetación a la tierra seca. Les voy a leer una porción de la palabra que se encuentra en Isaías 35, hablando de la transformación que vendría por medio de Jesucristo. Las cosas como eran y como Dios las va a cambiar y las ha ido cambiando por medio de la transformación que solamente Dios puede hacer. Lea conmigo estas cosas para que usted vea cómo Dios cuando llega a la vida de una persona, Él cambia. Miren, hermanos, Jesucristo cambia naciones, Jesucristo cambia ciudades, Jesucristo cambia aldeas, Jesucristo cambia familias, Jesucristo cambia corazones, Jesucristo cambia gente, Jesucristo hace nuevas criaturas a aquellos que vienen a Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el enemigo no vino sino para robar y para matar y para destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para deshacer las obras del diablo y es lo que está haciendo. Hermanos, no perdamos la fe. A veces miramos y pensamos que las cosas no van como quisiéramos. Dios está haciendo su obra, Dios está llevando su propósito a cabo y Dios, el plan de Dios se va a cumplir. Dios está conquistando las naciones. A veces no lo vemos como quisiéramos, pero Dios está conquistando las naciones. El mensaje está llegando y va a seguir llegando. Yo decía esta mañana, bueno, yo anuncié tanto este culto en el día de hoy y estoy contento que todos ustedes están aquí. Y cómo se llena la iglesia. Mi mamá tenía un dicho, cómo se llena, aleluya, cómo se llena la gallina al buche, decía ella, grano a grano. ¿Cómo se llena la iglesia? Alma por alma, un alma y otra alma. Y uno a uno, Dios va a ir añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Dios está cambiando los desiertos en vegetación. Dios está haciendo cosas nuevas, te está transformando. Y el lenguaje del Antiguo Testamento en los profetas dice así. Escuche bien esto. Isaías 35 dice, el desierto y el terreno baldío se alegrarán. Y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará de gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada y la majestad del Carmelo de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Esto se cita en Hebreos capítulo 12. Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces dice, se abrirán los ojos de los ciegos. Hermanos, si estamos de acuerdo en que Dios puede sanar la vista natural, pero está hablando de la vista espiritual, cuando la gente anda ciega en el mundo y sus ojos son abiertos para que puedan ver la gloria de Dios. Y sigue diciendo, y los sordos se destaparán.
El cojo entonces saltará como un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de aguas. Glorificado es el nombre del Señor. En las guaridas de chacales, su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y juncos. Y allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá la bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos de Jehová. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilos, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. ¿Cuánto glorifican al Señor? Eso es lo que hace el Señor. Esa es la transformación que hace Dios cuando llega a nuestras vidas, donde cambia toda la sequía, lo que no es, aquella tierra que estaba llena de espinas. Después que Jesucristo, que Adán pecó, vino Jesucristo a revirar lo que ya había hecho Adán, para que la tierra estuviese bajo maldición. Hermanos, los corazones de las personas están llenos de espinas, están llenos de abrojos, pero cuando Cristo llega, quita las espinas y transforma todo, porque Él vino a rescatar la tierra, a transformar el jardín y a cambiar todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál fue la misión que le fue dada a María Magdalena? El jardinero le dijo: ve y diles. ¿Y sabes cuál es la misión que tenemos nosotros como iglesia? Ve y diles. Ve y diles. Leemos al final. ¿Qué hemos de decirle? Jesús le dijo: no me toques, no te aferres a mí, sino que ve y diles que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María fue muy obediente y fue y les dijo. La pregunta es si nosotros vamos a ser obedientes y vamos a ir y decirle. Hermanos, somos hermanos de Jesús, somos familia de Dios y podemos ir y decirle, tal como María Magdalena lo hizo, decirle: Cristo ha resucitado. Ese es el mensaje de hoy. Cristo se ha levantado de los muertos. Yo leí algo que me encantó esta semana. Decía: en el mundo hay millones de religiones. De hecho, estuve mirando, en la India solamente hay, creo que son 250 millones de dioses. Pero decían, hay millones de religiones, pero solamente hay una tumba que está vacía. ¿Cuántos gloria a Dios? Solamente un sepulcro está vacío. Así que, hermanos, usted también y yo podemos ser como María Magdalena. Podemos ir al mundo y decirle: Cristo ha resucitado. ¿Él vino para qué? Él vino para librarnos del pecado y de la muerte. Jesucristo está salvando. Dice la Biblia que Él fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. En Cristo recibimos esa paz, esa alegría y esa armonía que solamente Él nos puede dar. Jesucristo vive y reina para siempre. Cristo está llenando la tierra completa de su gloria. Y la tierra será llena de la gloria del Señor. Hermanos, vemos la maldad y el pecado que también abunda. Pero la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y creemos que Dios va a llevar su obra al final. Y finalmente, dice la Biblia, que también volverá en la gloria eterna para tomar esta tierra. Ahora ya no hablando solamente de gente, tomando el globo terráqueo y transformarlo de tal manera que lo va a librar de toda maldición. Y esta tierra que dice Pablo, gime también, juntamente con nosotros, será librada de la maldición sobre la cual ha sido puesta. La tierra misma será completamente conquistada por el jardinero de Belén. Jesucristo hará esa obra. Y si usted cree en Cristo, usted tiene una misión que cumplir. Si creemos en Cristo, tenemos que ir y decirle. Si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe y confianza en el Señor, si todavía no ha creído en el Señor, mi invitación en el día de hoy es que usted sepa que Jesucristo se ha levantado de entre los muertos, que Él vive y te está llamando para que formes parte de esta gran familia de la fe, de los más que vencedores. Oremos al Señor.